Dios les bendiga. Bienvenidos a la lección del Anuario de Jóvenes 2021 con el tema La firmeza de la juventud a la palabra de Dios. Jóvenes, les invito, se sirven estar de pie. Vamos a orar para dar inicio con la ayuda de nuestro Dios. Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, bendito Dios, por permitir que hoy, mi Dios, en este día se diera, mi Dios, estas enseñanzas de tu palabra. Quiero pedirte en el nombre de Jesús por toda la juventud que está escuchando, mi Dios. Señor, aquel, mi Dios, que escucha, te pido que permitas que esta enseñanza sea de grande bendición para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, sea aquel, mi Dios, que estuviera pasando, mi Dios, momentos difíciles, que esta palabra sea, mi Dios, eficaz en su corazón y así a la vez, mi Dios, pueda ser, mi Dios, también, mi Dios, de ánimo para su vida. En el nombre de Jesús, Señor, mi Dios, salva a aquel que también no es salvo, sálvalo en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que uses también, mi Dios, aquellos, mi Dios, que darán, mi Dios, tu palabra, úsalos en el nombre de Jesús, que tu palabra, mi Dios, siempre pueda penetrar y llegar a lo más profundo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, muchas gracias, Padre, en el nombre maravilloso te lo pido, mi Padre. Amén. Jóvenes, vamos a recitar los textos lemáticos. Y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastés 12:1. ¿Con qué limpiará el joven tu camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Jóvenes, el tema de este mes es la homosexualidad. Dios les bendiga y estemos atentos. Del Señor, y este se encuentra en el libro de Eclesiastés capítulo 7 versículo 29 y dice así: He aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Eclesiastés 7:29. Lo vamos a repasar 3 veces. Es pequeño, así que se nos va a quedar muy bien grabado, porque como jóvenes sabemos que rápido nos aprendemos las cosas. Así que una vez más lo vamos a repasar y posteriormente vamos a hacer una técnica para que se nos quede bien grabado. Una vez más. He aquí, solamente he hallado eso, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Eclesiastés 7:29. Por último, he aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Eclesiastés
Ahora nuestra técnica para aprendernos este texto consiste en que vamos a dividir este pequeño texto en 4 partes. La primera parte va a ser, he aquí solamente he hallado esto. La segunda parte, que Dios hizo al hombre recto. La tercera parte, mas ellos buscaron muchas cuentas. Y la última parte, nuestra cita, Eclesiastés 7:29. Cada parte tiene un número, así que conforme yo vaya sacando los números, entonces vamos a ir armando nuestro texto. Si sale el número 4, entonces vamos a poner la parte número 4 de nuestro texto y así nos vamos a ir acordando del texto para que se nos quede grabado completo. Bueno, de este lado nos va a ir apareciendo el texto y las partes de las cuales nosotros vamos a ir sacando de nuestros números. Empecemos. Tenemos el número 3. Y el número 3 de la palabra de Dios nos dice que es, mas ellos buscaron muchas cuentas. ¡Oh, qué inteligentes! Bien que se acuerdan. Bueno, ahora saquemos otro número. Y dice que es el número 1. Y a ver si se acuerdan qué parte es. He aquí solamente he hallado esto. Muy bien, ya llevamos 2 partes de nuestro texto, la primera y la tercera. Nos falta lo de medio y la cita. Y tenemos el número 4 y todos juntos vamos a decirlo bien fuerte. Eclesiastés 7:29. Muy bien, se escuchó muy bonito, jóvenes. Y por último, entonces tenemos el número 2, sí, lo que nos faltaba de nuestro texto. Y dice así, Que Dios hizo al hombre recto. muy bien, ya tenemos de este lado nuestro texto completo. Ahora lo vamos a decir todos juntos por último. Dice así, He aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Eclesiastés 7:29. Dios les bendiga, jóvenes. Espero que este texto haya sido de bendición. Jóvenes, les invito a que, estando en pie, vamos a considerar la bendita palabra de Dios en esta ocasión y vamos a leer en el libro de Eclesiastés en su capítulo 7, versículo 29, con la ayuda del Señor. Si lo tienen a consideración, leemos unidos, dice la palabra del Señor así: He aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Así como estamos, oramos al Señor para pedirle a Dios su bendición. Cerrando nuestros ojos, oramos. Padre Celestial, que moras, Señor, en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, delante de ti estamos, dándote las gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Y en esta hora, Padre, te agradecemos por la bendición de poder escuchar tu bendita palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos uses en tus manos para poder exponer tu palabra, pero también nos ayudes a entenderla. Toma la vida de cada joven, la vida de cada señorita, y así, Señor de los cielos, toma mi vida en esta tarde. Creo, Señor, lo haces así. Te doy gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ocupen su lugar, jóvenes. Todos en esta tierra tenemos una historia y un origen. Las personas, los pueblos, las empresas y también las familias. Hablando respecto a la homosexualidad, la Biblia nos habla también de su origen y de su historia. Donde nosotros acabamos de dar lectura, la palabra del Señor nos enseña que Dios hizo al hombre perfecto. Dios hizo al ser humano sin ninguna falla, puesto que el ser humano está hecho a su imagen y también conforme a su semejanza. Pero ¿qué ha sucedido? Bueno, el hombre se ha buscado sus propios males, como dice la Escritura, mas ellos buscaron muchas cuentas. De tal manera que conforme ha pasado el tiempo, el hombre, el ser humano,
ha buscado su propia corrupción, su propio desviamiento, su propio mal, su propio pecado. Y bueno, pues en esta ocasión vamos nosotros a considerar precisamente esto, su origen e historia a la luz de la Biblia. Y vamos a considerar precisamente primeramente qué es la homosexualidad. Según la Real Academia Española, se define como la inclinación erótica hacia individuos del mismo sexo. Esta es la definición de la palabra homosexualidad. Pero a la luz de la Biblia vamos nosotros a aprender precisamente acerca del origen y de la historia de este pecado. Y para esto vamos a considerar primeramente en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en su capítulo número 1, versículos 21 al 24, que dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciéndose ser sabios se hicieron fatuos, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. El punto número 1 que vamos a considerar en esta lección, que es su origen e historia a la luz de la Biblia, es el rechazo de Dios. El apóstol San Pablo, escribiendo precisamente a los hermanos que estaban en la iglesia en Roma, les habla acerca del origen de la maldad, y esta es el pecado. El pecado es la transgresión a los mandamientos y a los principios divinos. Aquí vemos nosotros que el apóstol San Pablo habla acerca de la homosexualidad, y esta atenta contra la santidad de Dios, pues Dios es santo y Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Cuando el hombre rechaza a Dios, entonces, ¿verdad?, se rebela contra la voluntad del Señor, y es ahí donde surge precisamente este grande mal, este grande pecado llamado homosexualidad. La palabra del Señor nos dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Podemos nosotros darnos cuenta primeramente que la necedad del hombre hace que éste se corrompa, que el corazón necio del ser humano, ¿verdad?, se desvíe de la voluntad del Señor. De tal manera que en estos versículos que el apóstol San Pablo nos menciona en esta carta a los romanos, nos muestra 2 grandes males del ser humano. Una es la idolatría, pues ha corrompido la gloria del Señor y han adorado a imágenes de hombres corruptos y también de animales y seres que no merecen la gloria, pues el único digno de ser glorificado es nuestro Dios. Pero también está el otro mal, el cual nos lo menciona en el versículo 24, que Dios, dice, los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos en sí mismos. Es ahí donde se da origen precisamente a este pecado de la homosexualidad. Como no quisieron obedecer a Dios, no quisieron obedecer su palabra, no quisieron obedecer lo que el Señor estableció desde un principio, entonces se entregaron a su inmundicia. Su corazón fue corrompido y su cuerpo también fue contaminado. Entonces
el rechazo de Dios hacia este pecado. Dios desaprueba, Dios rechaza, Dios está en contra de esta práctica. Quizá el mundo hoy en día con sus leyes lo ha autorizado, lo ha legalizado, lo ha permitido, pero Dios completamente lo desaprueba, lo rechaza. Porque la homosexualidad violenta contra la santidad del Señor. Pero también vamos a ver otra porción de la Escritura, y esta se encuentra en el libro del Génesis, en el capítulo 18, versículos 20 y 21, que dice la palabra del Señor así: Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo he. El segundo punto nos muestra que se manifestó abiertamente en Sodoma y Gomorra. Estas dos ciudades precisamente han sido conocidas por su depravación moral. Sodoma y Gomorra fueron ciudades influyentes, fueron ciudades que por su influencia económica atraían a gran cantidad de personas hacia sus ciudades. Pero no solamente lo económico, sino también su depravación moral, ya que Sodoma y Gomorra fueron conocidas precisamente por su práctica homosexual. Una ciudad corrompida, que la palabra del Señor nos enseña que desde el más pequeño hasta el más grande estaban inmersos en este terrible pecado. Y qué triste es ver precisamente en nuestros tiempos, en nuestros días, precisamente el incremento de este pecado. De tal manera que se cumple lo que la palabra del Señor nos enseña. Estamos viviendo tiempos parecidos, iguales a los de Sodoma y de Gomorra. De tal manera que en estos tiempos, en la actualidad, vemos a niños con desviaciones, con amaneramientos, y si hablamos de la juventud, ni se diga. La juventud está corrompida, desviada completamente. La palabra de Dios se ha cumplido. Estamos viviendo días como los de Sodoma y de Gomorra. El pensamiento, el corazón del hombre es de continuo solamente el mal, como la palabra del Señor nos lo enseña. Pero aquí el Señor habla de Sodoma y de Gomorra, ciudades corrompidas en grande manera, de tal manera que el Señor dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Este pecado en Sodoma y Gomorra iba creciendo día con día, de tal manera que en nuestra actualidad este pecado va incrementando. Es algo que no está parando, sino al contrario, va en aumento día con día. Y el Señor dijo de Sodoma y Gomorra: y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. El pecado había crecido, el pecado se había aumentado, de tal manera que toda la ciudad estaba corrompida, toda la ciudad estaba en este terrible pecado. Pero no solamente ellas. La palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 23, nos habla de otras dos ciudades. Una, la ciudad de Adma y Seboim. Dos ciudades que habían sido también alcanzadas por la influencia de Sodoma y de Gomorra. Y que estas dos ciudades también estaban en este terrible mal, en este terrible pecado de la homosexualidad. Y aquí podemos darnos cuenta nosotros que este pecado sigue influyendo, de tal manera que en la escuela, en la universidad, vemos nosotros cómo se hacen grupos precisamente de personas con esta misma inclinación o con este mismo mal, con esta misma manera de pensar. Entonces, este pecado se manifestó abiertamente en Sodoma y Gomorra.
pero terriblemente y lastimosamente se ha manifestado también en nuestra sociedad. Así que, muchachos, ¿cuánta razón tiene la palabra del Señor? Los días de la venida de Cristo se están cumpliendo, y una de las señales es esta: la homosexualidad va creciendo, la maldad se está multiplicando. Pero hay otro tercer punto, y vamos a considerar lo que nos dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 19, versículos 27 al 29, que dice: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así fue que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, acordóse Dios de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Y nuestro tercer punto es precisamente la desaprobación de Dios. No solamente la homosexualidad tiene el rechazo de Dios, sino también tiene su desaprobación. Es decir, Dios no está de acuerdo con esta práctica. La palabra del Señor nos muestra el juicio que Dios dio y que Dios determinó contra Sodoma y Gomorra, estas dos ciudades que por su depravación tenían que ser juzgadas. Pero como dijo Abraham en su oración para con Dios, Dios no iba a destruir al justo con el injusto. Así que envió a sus ángeles a rescatar a una familia, la cual, ¿verdad?, no estaba involucrada en este pecado. Sin embargo, la palabra del Señor nos muestra el fin de estas dos ciudades, su destrucción a través del fuego y del azufre. Y la palabra del Señor nos muestra que cuando estas dos ciudades estaban siendo destruidas, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot. Con estas palabras, el Señor nos muestra que hay una oportunidad para aquel que quiere salir de este mal, para aquel que quiere escapar de esta depravación, que no quiere ir conforme a la corriente del mundo, que escucha la palabra, que reconoce su pecado, que reconoce su mal y que quiere escapar de ahí. Entonces, así como Lot fue librado de esa destrucción, así como Lot fue librado de ese mal, hoy Dios también da una oportunidad a todo ese joven, a toda esa señorita que está inmersa en este pecado, pero que quiere escapar, que está a tiempo de escapar de la destrucción. Así como Dios libró a Lot de esa destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, hoy Dios quiere rescatarte a ti, joven. Dios quiere rescatarte a ti que estás en este pecado. Así que este mal, este pecado de la homosexualidad tiene la desaprobación de Dios completamente, y Dios envía su juicio para esta humanidad corrompida. Pero en esta hora, cada uno de nosotros ha escuchado precisamente que Dios está en contra de este pecado llamado homosexualidad. Así que en esta ocasión le invito, joven, a que, estando en pie, oremos al Señor y démosle gracias a Dios por su palabra, por lo que hemos aprendido, y le pidamos a Dios de una manera especial por todos estos jóvenes, para que el Señor los salve, para que el Señor los atraiga a su palabra y puedan ser libres de este pecado. Oramos a Dios en esta hora. Padre celestial, que moras, Señor, en los cielos,
En el nombre de Cristo Jesús, delante de ti estamos. Te agradecemos, Señor, tu palabra en nuestra vida, Padre, pero también te rogamos por toda esa juventud que está, Señor, hundida en este pecado. Te rogamos por estos jóvenes, Señor, que están engañados, que están encadenados, Señor, por el enemigo de nuestra alma. A los libres, Señor, a los salvos, que vengan al conocimiento de tu verdad, que vengan al conocimiento de tu palabra, que puedan gozar de la salvación, del perdón de sus pecados y también de la vida eterna. Gracias, Señor, por los jóvenes que ya son salvos, por toda la juventud que tú has alcanzado, por el poder de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Creemos, Señor, que tú obrarás en grande manera. Te doy gracias, Señor, porque sé y creo nos escuchas y obrarás más de lo que no te alcanzamos a pedir. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, jóvenes, y estamos atentos a la actividad que continúa. Dios les bendiga, jóvenes. Para la actividad creadora del día de hoy consiste en hacer un debate en el grupo de jóvenes y la pregunta es, ¿qué harían ustedes si supieran que uno de los jóvenes, de los integrantes de este grupo, estuviera pasando por este problema, por la homosexualidad? Y bueno, pues... Dios les bendiga, jóvenes. Mucho gusto, mi nombre es Leslie Esmeralda. Mi nombre es Ángela Misadaí. Y el día de hoy les venimos a compartir esta actividad que es un archivero, el cual les ayudará a guardar toda la información que recauden en todas y cada una de las lecciones que les den acerca de la homosexualidad. Y los materiales que vamos a ocupar son una caja de cartón o cartoncillo, papel decorativo, listón, También pegamento, tijeras, silicón, cartulina iris y una regla. Bueno, para el primer paso vamos a utilizar en una caja de cartón un cartoncillo. Vamos a hacer un rectángulo que mida de largo 67 por 38 y medio de ancho. Y en una de las dos dobleces se tiene que hacer una pestaña que pues sea accesible para todos. De preferencia una caja que tenga los dobleces, es mucho más fácil de trabajar. Y la pestaña tiene que medir 9,5 de ancho por los mismos 38 y medio de largo. Entonces se forra por el lado de adentro de la misma manera, se toma por fuera y para que sea más fácil forrarla se dobla a la mitad. Toman su pliego de papel decorativo o como gusten, lo ponen encima de esta forma. Y bueno, van calculando, de preferencia que le sobren excesos a todos los extremos para que pues sea más fácil. Entonces ya una vez así, se pone pegamento y se pega. Se le da la vuelta y se pega el otro extremo hasta la pestaña. Y ya, eso es todo por el primer paso. Adiós. Jóvenes, gracias a Dios, esperamos que esta lección haya sido de grande bendición para sus vidas. Vamos a dar gracias a Dios por todo lo llevado a cabo con la ayuda de nuestro Dios. Oramos. Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por esta lección que se ha dado. Gracias, Señor, mi Dios, por tu siervo que usaste, Señor. Sigue siendo en su vida, sigue bendiciendo y permite en el nombre de Jesús
que esta palabra, que esta enseñanza, mi Dios, pueda llegar, Señor, a lo más profundo de cada corazón, de cada joven, Señor, mi Dios. Gracias por todo, muchas gracias por estas actividades. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Jóvenes, no olviden de compartir este video. Que Dios los bendiga mucho y si Dios nos permite, nos